¿Han hecho ejercicio? ¿Han hecho los ejercicios? Pues ya, si no han avanzado nada, se le va a complicar para la semana que viene terminar de hacerlo todo. Sí, Cintia, le había anticipado que era parte de los ejercicios que yo subí, eran partes del trabajo práctico, por eso le dije que vayan haciendo esos ejercicios para que no se, no, luego no se le complique muchos ejercicios para hacer. La primera parte de los ejercicios de trabajo, o sea, el trabajo práctico que tienen que entregar para la semana que viene de estudio y funciones son los ejercicios que ya les subí, más otros que le voy a agregar. Ya los tiene Cintia. Bueno, bárbaro. No voy a agregar muchos más. Son esos y voy a agregar, no he visto, pero capaz que no más de 5 o 6 ejercicios más. Pero son los que tienen que presentar para la semana que viene. Yo la semana que viene le voy a subir material de integrales, porque ya comenzamos con integrales. Y aparte de hacer integrales, estaría recibiendo, sería el último, digamos, el lunes que viene sería el tope para entregar el trabajo práctico. Y yo le estaría subiendo material de integrales para la otra semana. La semana que viene yo le subo material y la otra tenemos clase sacando dudas del material que le subí. A ver, Cintia, 342, 342, 343, 347, 351 y 355. Bien, aparentemente con los primeros no han tenido problemas con el 338, con el 339, 340, 341, no han tenido problemas, 342. Bueno, el 342, recuerden que estos son parte de los ejercicios de trabajo práctico que tienen que entregar y le voy a agregar otros ejercicios más. Y bueno, ahora después que termine la clase le subo los ejercicios que le voy a agregar. El 342 dice que la función es igual a x por el logaritmo natural al cuadrado de x. ¿Me están escuchando bien, no? Bueno, este ejercicio no lo voy a hacer solo. Lo voy a hacer conjuntamente con ustedes, entonces quiero que me respondan. O me responden escribiendo en el chat, o si quieren habiliten el audio, pero no quiero que sea eh, solamente yo el que hable. ¿Estamos? Primero que voy a calcular, lo que nosotros calculamos es el dominio, ¿cierto? ¿Cuál sería este dominio, el dominio de esta función? Todos los reales mayores a cero, o sea, los positivos, digamos. Cintia, ¿está hablando usted? ¿O Sí, tengo yo el audio muy bajo? A ver, ahí subí. ¿Cómo dijo Cintia? todos los reales mayores a cero. Todos los reales mayores a cero. Bien. ¿Por qué decimos que son todos los reales mayores a cero? Porque hay una función logarítmica acá en el cual sabemos que el argumento tiene que ser diferente a cero. ¿Qué hubieras pasado? Acá lo que está elevado al cuadrado es logaritmo natural, ¿cierto? Función opuesto de logaritmo natural de x, todo elevado al cuadrado. Si hubiera sido el x que está elevado al cuadrado, lo único que sacaríamos del dominio es el cero. ¿Por qué? Porque los valores negativos, como al estar elevado al cuadrado, serían positivos. ¿Se entiende? Entonces, este cuadrado que está en el logaritmo, no en el argumento. Entonces, son todos los reales mayores a cero. Muy bien. Vamos a los cortes en x y corte en y. ¿Cómo hacía para calcular el corte en x? Para X igualaba a cero y para Y
Eh, hacia 0 la X. Muy bien, a la función igual a cero. Entonces yo tengo x por el logaritmo natural cuadrado de x igual a cero. Acá ustedes tienen dos factores. Cuando tienen dos factores tienen que analizarlo de la siguiente manera. No traten de despejar porque al despejar ustedes pueden llegar a decir, y esto va para allá, se hace cero, no. ¿Por qué? Porque cuando tienen dos factores, tienen que analizar cada factor. Ustedes saben que en un producto de factores, supongamos que tenga tres factores, si alguno de ellos se hace cero, ¿qué va a pasar? La función se va a hacer cero. Este, este es un factor y este otro factor, ¿no? Este factor, ¿con qué se hace cero? Con el cero, ¿cierto? Pero cero está fuera de mi dominio, entonces el cero no sería el que haría cero esta función. ¿Y este factor con qué se hace cero? ¿Qué valor de x tendría que... Exacto, con uno. Uno está dentro de mi dominio, sí. Entonces yo sé que la función corta en x igual a 1. ¿Estamos? Si tuviese tres factores, analizo cada uno de los factores y me fijo si ese factor, para anularse, ese valor está dentro de mi dominio. El cero no lo ponemos, por más que sea, con el cero se haría cero esta función, pero cero estaría fuera del dominio, porque acá me dice que son todos los reales mayores a cero. Ahora, para saber los cortení, como había dicho Cintia, en este caso la función la igualamos a cero, ahora la función la evaluamos en cero, f evaluada en cero. Habíamos dicho que cero no estaba dentro del dominio, entonces yo ya sé que no existe cortení. ¿Por qué? Porque las demás ponen como cero, por logaritmo natural de cero, logaritmo natural de cero no existe. ¿Se entiende? Entonces no hay cortení. 3. Simetría o paridad. Están dando mal en la lapicera. Simetría. Lo primero que voy a hacer es evaluar mi función en menos x. Entonces esto quedaría menos x por el logaritmo natural al cuadrado de menos x. Yo ya sé que esto no existe, así que no debería dar igual ni a la función original, porque esto es diferente a la función original, y la función negada es igual a menos x por el logaritmo natural al cuadrado de x. Tampoco, tampoco es igual, ¿no? No es igual ni a la función negada ni a la función original, que es x por el logaritmo natural al cuadrado de x. Como no se cumple ninguna de las dos igualdades, no se cumple ninguna de las dos igualdades, entonces la función es sin simetría. Ah, Hola, profe. Disculpe, ¿sí? ¿puedes repetir por qué no existe corte en I? Me perdí en esa parte. Porque yo tengo que evaluar la función en cero, y cero está fuera de mi dominio. O si quiere, evalúenla, pongan cero por el logaritmo natural al cuadrado de cero. Esto no existe. El logaritmo natural de valor cero, valor negativo, no existe. Aparte ya había definido que el dominio eran todos los reales positivos, entonces no puedo, si acá digo que son todos los reales positivos, no puedo encontrar un corte. Entonces sería una inconsistencia o en el dominio o estaría mal definiendo el corte. Clarísimo. Bien, muchas gracias. Bueno, simétrica tampoco es. Esta es la función con la que tenemos que comparar la función original y la función negada. No es igual a la función original, no es igual a la función negada. Acá o niego el primer factor o niego el segundo factor, pero nunca el argumento, ¿no? Porque el menos está o acá adelante o ahí adelante, pero no son iguales, ¿me entiendes? Continúo. Esta función, fíjense el dominio. El punto 4 sería el límite lateral. Yo tengo puntos de discontinuidad acá. No, No, entonces la función es continua. Y si la función es continua, en el punto 4, que es el punto de discontinuidad, el límite lateral de tipo de discontinuidad, no lo voy a resolver. Creo que lo tenemos en dos ítems, ¿no? El 4 y 5. Era... eh, no, lo teníamos juntos. Lo teníamos juntos. Era límite lateral y tipo de discontinuidad.
La función es continua. 5. Asíntotas. Bien. ¿Asíntotas verticales tiene? No, no No, tiene asíntotas verticales, ¿no? Porque ya, no, como no excluimos ningún punto del dominio, no hay ningún punto que le haga infinita la función. Entonces no hay vertical. Asíntota horizontal. Y bueno, vamos a ver qué pasa con el límite de x cuando tiende a más infinito. Entonces esto es x por el logaritmo natural al cuadrado de x. Infinito por el logaritmo natural de un valor muy grande es también un valor muy grande, entonces da infinito. Entonces el infinito crece infinitamente. Y el límite de x cuando tiende a menos infinito, la función no existe, ¿no? Porque va a dar un valor negativo acá, entonces no existe. Para allá no existe, pero para allá crece infinitamente. ¿Se entiende? De todas maneras, no hay asíntota obliqua, no existe, perdón, asíntota horizontal. Simplemente estoy diciendo que acá no existe asíntota vertical, acá no existe asíntota horizontal. Vamos a ver si hay una asíntota oblicua, cómo calculamos el A, y hacemos el límite de x cuando tiende a infinito de la función sobre x, ¿no? Simplifico esto con esto, el logaritmo de infinito es infinito. Como de infinito tampoco existe una asíntota oblicua. Entonces la función esta no tiene ningún tipo de asíntota, ni vertical, ni horizontal, ni oblicua. ¿Se entiende? Profe, disculpe, no entendí por qué deduce que en el límite menos, del menos hacia el menos infinito, ¿no? Ujú. Le da que no existe. ¿Por qué? Primero que nada, ¿cómo define el dominio usted? Todos los positivos. Todo lo positivo. Entonces, ¿cómo va a existir valores en negativo? Usted cuando usted haga, Martín, el logaritmo natural de menos infinito acá, menos infinito, bárbaro, menos infinito. Y el logaritmo natural de menos infinito no existe. Aparte ya cuando definió el dominio dijo que no existían los números negativos. Era para todos los valores mayores a cero. Por eso no existe para allá. ¿Se entiende, Martín? Clarísimo. Bien. Y por último, ¿qué quedaría? Ah, no, por último no. Vamos a ver máximo, mínimo y punto de inflexión. Entonces sería punto sexto. Entonces, acá tenemos máximo, mínimo y punto de inflexión. Primero voy a calcular, vamos a hacer el criterio de la derivada primera. Vamos a hacer la derivada primera de la primera. F de x, voy a poner acá, así tenemos todo junto. X por el logaritmo natural al cuadrado de x, ¿cierto? La derivada primera de esto va a ser u' por b sin derivar, más u, que sería x, por b derivado, ¿no? 2 logaritmo natural de x por 1 sobre x. Simplifico esto con esto. Entonces, la derivada primera me quedaría el logaritmo natural cuadrado de x más 2 logaritmo natural de x. Esto sería la derivada primera. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, acá lo que tenemos que analizar, cuando ya tengo la derivada primera, ¿qué era? de ¿Qué? raíces. Las raíces, ¿no? Entonces, voy a ver qué valores hacen ser esta función. Vamos a anotar entonces. Esta sería la función original, esta sería la función derivada. Entonces, el logaritmo natural al cuadrado de x más 2 logaritmo natural de x igual a 0. Igual a 0 porque lo que estoy haciendo es buscar las raíces. Entonces quedaría logaritmo natural al cuadrado de x igual a menos 2 logaritmo natural de x. Acá puedo tomar el logaritmo natural al cuadrado de x, si ustedes quieren verlo, esto para simplificación puedo tomar, ustedes saben que el logaritmo natural de x es
Este es el cuadrado. Son 2 logaritmos naturales de x, ¿no? Esto yo lo hago para simplificar. Entonces yo voy a dejar uno acá y el otro lo voy a pasar dividiendo. Fíjense para qué voy a hacer eso. Así queda 2 logaritmos naturales de x sobre logaritmo natural de x. ¿Se entiende lo que hice? Acá había 2 logaritmos. Logaritmo natural cuadrado de x es logaritmo natural de x por logaritmo natural de x. Este logaritmo natural de x, como está multiplicando, este que está acá pasa dividiendo. ¿Para qué hago esto? Para poder simplificar este con este. Entonces, me queda el logaritmo natural de x es igual a menos 2. Y ahora lo único que hago es aplicar el antilogaritmo en ambos términos. Acá me quedo corto el espacio. Pero voy a poner acá arriba, si lo ven. Entonces aplico antilogaritmo en ambos términos. Entonces queda e elevado a la logaritmo natural de x igual a e elevado a la menos 2. El antilogaritmo de e al logaritmo natural de x, x es igual a e a la menos 2. Y ese es el valor. Cuando x valga e a la menos 2, esta función se va a hacer 0. ¿Se entiende? Si ustedes quieren lo probamos. El logaritmo natural de e a la menos 2 va a dar... logaritmo natural de e a la menos 2 va a dar menos 2. Por 2 va a ser menos 4. Logaritmo natural de e a la menos 2 va a dar menos 2. Como está el cuadrado, va a quedar 4. 4 menos 4 es 0. Se cumple que e a la menos 2 es una raíz. Entonces esto es un punto crítico. Porque todavía yo no sé qué es. Entonces cuando tener el punto crítico. Ahora, fíjense en que hay 2 puntos críticos en esta función. Porque acá encontré uno, pero fíjense en que el logaritmo natural de 1 es 0 y el logaritmo natural de 1 es 0. Y 0 más 0 es 0. En realidad, 1 también yo sabía que era un punto crítico. Porque acá, por igualación, me encuentro una raíz. Están encontrando una raíz. Pero fíjense que 1 también es una raíz. Porque acá, si ustedes se fijan, el logaritmo natural de 1, nosotros todos sabemos que es 0. El logaritmo natural de 1, por más que este cuadrado va a ser 0 al cuadrado, más 0. ¿Se entiende? Entonces acá ya encuentran que 1 es un punto crítico. Y después encontramos el otro punto crítico que es la menos 2. ¿Me van siguiendo? Ahora lo que vamos a hacer es calcular la derivada segunda. La derivada segunda, por ahí cuando despejan, cuando ustedes despejan, pueden cometer el error de llevarse a alguna raíz. Entonces tienen que analizar la función en general. Porque acá yo igualé a 0 y apareció un punto crítico, pero había otro punto crítico. Porque acá por igualación, si encontramos, o sea, cuando igualamos a 0, encontramos un solo punto crítico. Pero cuando sucede esto, que estamos simplificando, a veces nos llevamos una raíz en la simplificación. Por eso es importante analizar la función en general. Acá si yo hago una sumatoria de ceros, obviamente va a dar 0. Si hay valor que haga ser este término y 0 este término, obviamente 0 más 0 va a dar 0. Por eso yo digo que el punto crítico es 1. Y después otro punto crítico que encontré es, puede que no haya dado esto. Si yo daba esta sumatoria igual a 0 y acá no encontraba esto, puede que no existía otro punto crítico. Pero ahí estoy viendo los 2 puntos críticos. Bueno, la derivada segunda sería logaritmo natural al cuadrado de x va a ser igual a 2 logaritmo natural de x sobre x más 2 logaritmo natural de x, que sería 2 sobre x, ¿no? 2 sobre x. Si quieren sacar un factor común, común denominador de x, y va a quedar 2 logaritmo natural de x más 2 sobre x. Si acá tenemos la derivada segunda. ¿Para qué calculamos la derivada segunda? Y para evaluarla en estos puntos críticos y ver en presencia si tiene máximo mínimo. Y aparte me sirve para ver si existe un punto de inflexión. Entonces,
Ahora voy a evaluar la derivada segunda en los puntos críticos, que tengo dos. Evalúo la derivada segunda en 1 y evalúo la derivada segunda en e a la menos 2, que son mis dos puntos críticos. Cuando esto valga 1, logaritmo natural de 1 es 0, ¿cierto? 2 por 0 es 0. Va a quedar 2 arriba y abajo va a quedar 1. 2 sobre 1 es mayor a 0. ¿Entiendes? Es mayor a 0. Entonces estoy presencia de un mínimo. ¿Dónde va a estar el mínimo? En el punto 1 y vamos al original. Vamos a la función original. 1. Logaritmo natural de 1 es 0 por 1 es 0. Entonces en el punto 1, 0 está el mínimo. Ya tengo el mínimo. Vamos a la derivada segunda en el punto de la menos 2. Logaritmo natural de la menos 2 es menos 2. Por 2 va a ser menos 4. Más 2 es menos 2. Va a ser negativo el numerador. Y el denominador es positivo, porque es la menos 2. Entonces más por menos es menos, entonces es menor a 0. Menor a 0. Entonces estoy en presencia de un máximo. ¿Dónde va a ser el máximo? En el e a la menos 2 y evalúo acá e a la menos 2. El logaritmo de e a la menos 2 es menos 2 al cuadrado es 4. 4 por e a la menos 2. 4 por e a la menos 2. Ese sería el punto máximo. Entonces ya encontramos el mínimo, ya encontramos el máximo. Vamos a ver si la derivada segunda puede llegar a tener, ese sería, hasta ahí vimos el criterio de la derivada primera. A través del criterio de la derivada primera encontramos un mínimo y un máximo. Vamos al criterio de derivada segunda, que era igual a la derivada segunda en 0. Entonces, la derivada segunda le igual a 0. La derivada segunda dijimos que era, acá lo tengo, acá está, logaritmo natural al cuadrado de x, logaritmo natural, no, esa es la primera. ¿Dónde está la segunda? Ah, acá arriba la tengo, acá la tengo. 2 logaritmo natural de x más 2 sobre x igual a 0. Bueno, olvídense del x porque se va a ir. Entonces tengo 2 logaritmo natural de x más 2 igual a 0. Logaritmo natural de x menos 2. Logaritmo natural de x menos 2 sobre 2. Logaritmo natural de x menos 1. ¿Estamos? Aplico antilogaritmo en los dos lados. E elevado al logaritmo natural de x igual a e a la menos 1. Entonces me queda que x es igual a e a la menos 1. E a la menos 1 es un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque es un punto en el cual la derivada segunda no tiene concavidad. Entonces, las raíces de la derivada segunda, ya habíamos dicho, son puntos de inflexión. ¿Dónde va a ser el punto de inflexión? Y en el punto e a la menos 1, e a la menos 1, vamos al original y reemplazamos. Logaritmo actual de e a la menos 1 es menos 1. El cuadrado es 1 positivo por e a la menos 1. Entonces, e a la menos 1, e a la menos 1 es el punto de inflexión. ¿Estamos? Entonces ya tenemos mínimos, tenemos máximos, tenemos punto de inflexión. ¿Alguien se perdió? ¿Continuó? Estoy copiando lo de que ¿Cómo que, evalúa en la función original. cómo que Me copiando? perdí en esa parte. ¿A dónde se perdió, Cintia? Cuando Acá. evalúa en la función original. Claro, yo tengo el valor de x. ¿Estamos? ¿Y qué valor le corresponde al x? Y bueno, tengo que evaluar la función original. Logaritmo total de e a la menos 1 es menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo. 1 positivo por e a la menos 1 es e a la menos 1. Por eso me da e a la menos 1 a la menos 1. ¿Por qué dije que no hay asíntota vertical? Porque no hay puntos que excluyan del dominio, Iván.
¿Cómo supo que 1 era un punto crítico? Porque analicé la función, es cuando tengamos dos factores, cuando tengamos, a ver, acá, tendría que enumerar las hojas, respondiendo a Damián. ¿Por qué sé que este es un punto crítico? En realidad yo hice dos cosas, igualé a 0, pero también analicé la función. Yo lo que hice acá, Damián, es, igualando a 0, ¿qué pasa? Acá estoy simplificando algo. Esta simplificación siempre ocurre que puedo descartar una raíz de mi función. Acá tengo una suma. Si ustedes suman 0, a ver, tienen un producto de 3 funciones, o un producto de, perdón, un producto de 4 factores. Supongamos que tenga 3x al cuadrado por logaritmo de x por seno de x por coseno de x. Ustedes pueden comer, y acá tengo igual a 0. Lo voy a ejemplificar con algo más sencillo. Supongo que tengo 3 factores. Yo digo seno de x por el logaritmo natural de x igual a 0. ¿Estamos? ¿Qué pasa si ustedes me hacen esto? Yo lo voy a igualar esto a 0. Esto que está multiplicando pasa dividiendo. X igual a 0. Seno de x por el logaritmo natural de x. ¿Se entiende? Entonces x igual a 0. ¿O qué se hace 0 de x? Con 0. Y ustedes me dicen, la raíz que tiene esta función es 0. ¿Se dan cuenta? A eso me refiero. Ustedes se están llevando en la simplificación raíces. Porque acá ustedes tienen que analizar los 3 factores. Estos 3 factores, ¿cuándo se va a hacer 0? Cuando alguno de estos factores sea 0. Este factor, ¿con qué se hace 0? Y bueno, se hace 0 con pi, con menos pi, con 2pi, con infinitos. Este factor, ¿con qué se hace 0? Con el 0. Y este factor, ¿con qué se hace 0? Con 1. Fíjense la cantidad de raíces que tenía. Tenía 1, 0, menos pi, menos 2pi, pi, 2pi. ¿Se entiende? Y ustedes habían dicho, si llego a despejar x, voy a decir que es uno solo. Entonces, no tienen que, cuando hagan una igualación a 0, tienen que analizar todas las funciones en general. Si yo tengo una suma, 3x más 5x igual a 0. Bueno, ustedes pueden despejar, pero ustedes saben que ya, a ver, sacan factor común x y se van a dar cuenta. X va a quedar 3 más 5 igual a 0. Acá tengo dos factores. Este factor se hace con 0, se hace 0. Este no se hace con 0 nunca. Entonces sabemos que esta función se va a hacer 0 con el 0. Ahora bien, en la función que yo le había dado, no, en esta, me he hecho un lío de hoja donde dejé, acá. En esta, que ustedes me preguntan cómo sé que es un punto crítico, primero que nada, sabemos que si yo tengo una sumatoria, y bueno, yo puedo, acá tengo en ambos casos son logaritmo natural. O si ustedes quieren, pueden sacar acá factor común logaritmo natural de x, se van a encontrar que el 1 lo va a hacer 0. ¿Por qué? Yo acá porque me di cuenta, porque en ambos casos es logaritmo natural. Y este se hace con 0 y este se hace con 0. ¿Y yo qué hice acá? Y bueno, yo lo pasé restando acá, y acá lo dividí en 2, ¿se entiende? Pero yo podría haber hecho, en esta parte, podría haber hecho esto. Supongamos que saque factor común logaritmo natural de x. ¿Cómo me va a quedar? Logaritmo natural de x más 2 igual a 0. ¿Estamos? Tal vez así lo van a entender mejor. Tengo ahora dos factores. Este factor, ¿con qué se hace 0? Este factor se hace 0 con el 1. ¿Lo ven? Y este factor, ¿con qué se hace 0? Con e a la menos 2. El logaritmo natural de e a la menos 2 es menos 2. Menos 2 más 2 es 0. Ese es un factor. Y el logaritmo natural de x es 1. Así se hubiera entendido mejor, me parece. Lo voy a hacer de nuevo. Entonces, yo tenía la derivada primera, que era el logaritmo natural al cuadrado de x más 2 logaritmo natural de x, y lo igualo a 0. ¿Estamos?
saco factor común logaritmo natural de x y me queda logaritmo natural de x más 2 igual a 0. ¿Me siguen? Acá tengo un factor y acá tengo otro factor. Este factor, ¿con qué se hace 0? Con el 1. Y este factor se hace 0 con e a la menos 2, pero bueno, para que lo vean, este factor, ¿cómo lo hago? Hago esto, logaritmo natural de x más 2 igual a 0, logaritmo natural de x es igual a menos 2, antilogaritmo en ambos términos, logaritmo natural de x igual a e a la menos 2, x es igual a e a la menos 2. Entonces, este factor se hace 0 con el 1 y este factor se hace 0 con e a la menos 2. Ambos términos, ambos valores están dentro de mi dominio porque son valores positivos. Entonces, estos dos son los puntos críticos. ¿Se entendió mejor así, haciendo ese despeje? ¿Se entendió, Damián? Bien. Sí, me parece más sencillo buscarlo así que como lo hice la primera vez. Seguimos. A ver, 5, 4, vamos a acomodar las hojas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y máximo mínimo punto de inflexión. Bien, vamos a signos, que sería el penúltimo punto. Vamos a signos. El dominio me dice que son todos los reales positivos. Entonces, primero, tengo dos factores. Voy a poner un factor acá, el primer factor x. El segundo factor es logaritmo natural al cuadrado de x y la función propiamente dicha. ¿Cuáles son los extremos de mi dominio? Díganme, ¿cuáles son los extremos de mi dominio? Menos infinito y más infinito. No. ¿Cuáles son mis extremos de mi dominio? 0. Mayores a 0. Los extremos, Cintia, son 0 del lado izquierdo e infinito del lado derecho. ¿Cómo voy a poner menos infinito si este no es mi extremo? La función comienza a Sí, partir de tienes 0, razón. ¿se entiende? Bien. Y como líneas de subdivisión, ya les expliqué, ¿cuándo puede cambiar la función de cambiar? ¿En qué puntos? En dos situaciones puede llegar a cambiar de signo la función. Era, ¿en qué cosa? En los, en los cortes en X y en las asíntotas Perfecto. verticales. Es perfecto. ¿Tengo corte en X? Sí, tengo en 1. ¿Tengo asíntotas verticales? No tengo. Entonces voy a poner 1 acá. ¿Estamos? Entonces, entre 0 y 1, X va a ser positivo, ¿no? Supongamos 0,5 es positivo. Entre 1 y infinito va a ser positivo. Entre 0 y 1, el logaritmo natural es negativo, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Este elevado al cuadrado, entonces va a ser positivo. Y entre 1 e infinito, cualquier valor positivo da positivo. Es decir, que la función siempre va a estar por ahí encima. Como esto es un corte, y la función sigue de positiva sigue positiva, ¿qué entienden ustedes que va a pasar en esta situación? En un corte la situación es positiva y sigue positiva, en un corte. ¿Qué significa? ¿Se dan cuenta qué significa? ¿Qué va a pasar con la función? La función va a picar, porque si viene positiva y hay un corte en el 1 y sigue positiva, es porque la función pica sobre esa raíz. ¿Se entiende? Bueno, vamos a la gráfica. ¿Qué les había dicho yo? Que en un costadito vamos a poner el resumen de todo. Entonces acá voy a poner dominio reales mayores a 0. Intersecciones x igual a 1. En y no tiene. La función es continua. Un minuto. Bueno, cerramos y volvemos a mandar.
Continuando, yo acá estoy haciendo el resumen de lo que hicimos, ¿no? Corte en X un 1, corte en Y no existe, la función es continua. ¿Qué más? Sin simetría, continua, asíntota no hay ninguna, asíntota vertical, asíntota horizontal y asíntota obliqua no existe, no hay ninguna asíntota, tiene un mínimo en el punto 1, 0, tiene un máximo en el punto e a la menos 2, 4e a la menos 2, tiene un punto de inflexión en e a la menos 1, e a la menos 1, y la función de 0 a 1 pasa por arriba y de 1 a infinito pasa por arriba. Bien, lo que yo pongo acá es el resumen de todos los datos obtenidos para después para hacer la gráfica. Lo que sí voy a necesitar los valores en decimales de e a la menos 2, e a la menos 2, 0,13, ¿está bien? ¿Cómo se usa esta calculadora que me sacaron a mí? No, está bien. E a la menos 2, 0,13. E a la menos 2 es 0,13. E a la menos 1, e a la menos 1, 0,36. E a la menos 1, 0,36. Estoy poniendo acá en decimales para hacer la gráfica, ¿no? ¿Qué otro valor tengo? E a la menos 1, e a la menos 2 y 4 por e a la menos 2. 4 por... 0,54 era ese, me parece. ¿Cuál? A ese, yo lo calculo 5. 0,54. 4 por e a la menos 2, 0,54. Entonces vamos a trabajar con una... Bueno, acá lo que puse acá en decimales son los valores de esto, ¿no? Para saber aproximadamente en la gráfica dónde va la función. ¿Se ve bien? Sí, ahí se ve mejor. Bueno, entonces fíjense. Yo les dije que en la gráfica pongan un costadito todos los datos, el resumen de todos los datos obtenidos para graficar. Dice, dominio de todos los reales positivos. Corte en X en 1, corte en Y no tiene. Continuo sin simetría. No hay asíntotas verticales, ni horizontales, ni oblicuas. Hay un mínimo en el punto 1, 0, el máximo en E a la menos 2 y 4 E a la menos 2. Un punto de inflexión en E a la menos 1, E a la menos 1 y la función. Entre 0 y 1 pasa por arriba, entre 1 y infinito pasa por arriba. Vamos a la gráfica, ¿cómo quedaría esto? Entonces voy a hacer lo siguiente. La voy a hacer así la gráfica, el eje coordenadas. Ya, ¿por qué lo hago así? Porque sé que va a ir, porque la función sé que son todos los positivos, entonces esto no va a existir. Hay un corte en el punto 1, que esta hace una línea finita, y dice que entre 0 y 1 va a pasar por encima, entonces por acá no va a pasar, y entre 1 y infinito la función va a pasar por acá abajo. Acá está el corte de la función, y aparte, este también coincide con el mínimo de la función, porque fíjense que el mínimo de la función es en 1,0, el corte en X es en 1. ¿Qué otra más? Dice que hay un máximo en el punto e a la menos 2, que sería el punto 0,13, y el punto 4 de la menos 2, 0,54. O sea, en 0,13, más o menos por acá, y 0,54. Supongamos que esto le pongamos, que acá le pongamos 1, acá va a ser 0,5, a 0,54 va a ser el máximo por acá, supongo que acá va a ser el máximo, ¿se entiende? Ahí hay el máximo, acá está el mínimo, obviamente entre un máximo y un mínimo, la función es continua, debe haber un punto de inflexión, el punto de inflexión dice que está en el punto 0,36, 0,36,
Entonces acá era 0, a ver, acá era 0,5, acá será 0,34, más o menos por acá va a ser el punto de inflexión. Entonces ya tengo marcado el máximo, ya tengo marcado el punto de inflexión, ya tengo marcado los signos. No hay asíntotas, no deberías tener simetría, no hay puntos de inflexión. Entonces, como esto es un máximo, la función seguramente viene de un valor puede arrancar de acá o de acá, de acá. Lo que voy a hacer es ver qué sucede cuando la función toma un valor muy pequeño, supongamos cuando toma 0,01. Si pongo el logaritmo actual de 0,01, me va a dar un valor negativo muy pequeño. Al cuadrado va a ser positivo. Por un valor muy pequeño, va a dar un valor muy pequeño. Entonces la función va a arrancar casi del origen. Voy a hacer una muequita. ¿Por qué? Porque no lo va a tocar el origen, porque yo dije que el corte en X solamente era en 1 y corte no lo tocaba. Entonces la función va a subir. ¿Por qué? Porque llega hasta ese punto máximo. Y de este punto máximo va a bajar hasta este punto de inflexión con una concavidad negativa. Y acá cambia la concavidad. Acá la concavidad pasa positiva, llega a este mínimo, pica, y la función se va al infinito y más allá. ¿Por qué? Porque habíamos visto que en el límite de X tendía a infinito, tendía a infinito. O sea que en el infinito crece infinitamente la función. Entonces, la función es continua, sí, porque de comienzo hasta que termino, lo sigo graficando. ¿Tiene simetría esto? No tiene simetría. Entonces se cumple todas estas condiciones. Si se cumple todas estas condiciones, es decir, que la gráfica aproximada que yo hice es correcta. ¿Se entiende? Arranca casi del origen, de un valor muy pequeño, pero no lo toca el origen, por eso lo hice como una muequita. Llega hasta este punto máximo. Ahí en este punto de inflexión cambia la concavidad. Fíjense que la función está triste ahí, desde ese punto hasta ese punto. Y a partir de ese punto se pone contenta. La función cambia a positiva y de ahí llega hasta ese punto mínimo y de ahí se va hasta el infinito y más allá. Todos estos datos que ustedes obtienen acá tienen que ser coherentes con los que yo hice en la gráfica, si no estaría mal. ¿Se entendió? Sí. 39 personas, 39 participantes, ¿entendió? Una sola me dice que sí. Todas las 38 demás, ¿no entendieron? Bueno, por lo menos uno menos. 37. Los otros 37, ¿entendieron más o menos? Bien. ¿Queda alguna duda de este ejercicio? Así hacemos otro. ¿Quedó alguna duda de alguno de los puntos que saqué? Bien. Bueno, sigo. ¿Hacemos otro ejercicio más? ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo para hacer otro ejercicio más. Por lo menos 2 ejercicios tenemos que hacer, por lo menos. El 343 me pidieron. El 343. Me dice que la función es igual a x por e a la x. Bueno, a ver si lo hacemos un poco más activo y se da despierto. No quiero que conteste siempre la misma persona. Siempre está contestando Cintia o Matías. O sea, traten de que participen un poquito más. Primer punto, dominio. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los reales. Sí, pero vamos a ver, Cintia, yo sé que usted participa y aparte no tiene problema, pero quiero que participe también los demás compañeros suyos. Eh, bien, Elías, todos los reales distintos a cero. ¿Por qué dice distinto a cero, Elías? Por la X, o sea, a ver, vamos a ver cómo usted dice. Dice usted que en cero la función esta no existe. Cero por L a cero es 1. Cero por 1, 0. Cero, ¿no es un valor? Dígame, Elías, cuando yo di
Cuando definí el dominio, dije que puede haber tres casos que puede haber restricciones. Dígame cuáles eran los tres casos que puede haber restricciones. O me escribe o habilite el audio. ¿Está ahí, Elías? Me mató la pregunta. No, si le maté con esa pregunta porque no hizo nada, no estudió nada, Elías. ¿Ha estudiado algo? ¿Ha hecho un ejercicio de repasado? ¿Ha visto algo? ¿Ha repasado, Elías? No es una pregunta como para matar. El dominio, cuando usted define el dominio, había tres restricciones. Si no estudié, dígame, no sé. Pero tampoco lo maté con la pregunta. Respóndame otro. Bien, listo. Elías, póngase las pilas porque este trabajo práctico tiene que aprenderlo, ¿no? Después viene el examen y bueno, tenemos los problemas. Que alguien me responda cuáles son las tres restricciones del dominio. No importa, Elías, que se confunda acá, no me molesta que en un trabajo práctico, cuando estamos practicando, se confunda, pero no se vaya a confundir en un examen porque es una pregunta muy sencilla, que lo primero que vimos es la definición de dominio. Que alguien me diga en dominio, que no sea Cintia, que El primer caso era cuando la función era una división y por ende el denominador nunca puede ser cero. perfecto. ¿Qué más? El segundo, en una función logarítmica, tiene que ser siempre positivo la x dentro del logaritmo. Sí, La tercera, era la que, no me la acuerdo. la irracional, la de raíz. Eran tres situaciones. Las irracionales con el índice par, las logarítmicas tenían que ser, bueno, logarítmicas y las racionales. En las racionales, el denominador tenía que ser diferente a cero. En la logarítmica, el argumento tenía que ser positivo. Y en las irracionales, solamente el orden par, tiene que ser mayores o iguales a cero. Esta es una función que en ningún caso no tiene restricción. ¿Por qué? Porque no es no se presenta ni una función logarítmica, ni tampoco una irracional, ni tampoco una logarítmica, ¿se entiende? Por eso, ¿cuál es el dominio de esta función? Entonces, si en teoría no se cumple ninguna de las tres Todos los situaciones, bueno, reales. exacto. Son todos los reales, ¿se entendió, Elías? No se cumple, no hay ningún valor que haga que no exista la función, porque X acá puede tomar cualquier valor y X también acá puede tomar cualquier valor. La función es todos los reales. ¿Se entendió, Elías? Bien. Dos. Vamos a los corten X, corten Y. Corten X. ¿Qué hacía en corten X? A la función la igualaba en cero. Entonces yo tengo X por E al X igual a cero. Ya les dije, no despejen, analicen cada factor. Este factor, ¿con qué se hace cero? Este factor, ¿con qué se hace cero? Con cero. Perfecto. ¿Y este factor, con qué se hace cero? ¿Con qué valor de X se hace cero? E elevado a qué valor se hace cero. Cualquiera que responda. Una función exponencial. ¿Se acuerdan la gráfica de la función exponencial? Es el inverso de la logarítmica. No existe ningún valor que va a ser la función. Yo le puedo asignar cualquier valor a X. Le puedo asignar 3, 4, 5. Le puedo agregar hasta 0. Y el cero es 1. Le puedo dar valores negativos, valores pequeños. Pero nunca se hace 0. Este factor no se hace 0 por nada. Una función exponencial, gráficamente una función exponencial es algo así. Esta es casualmente el X. Nunca toca 0. No se hace 0 por ningún valor. Entonces el único corte en X que tiene es el 0. Entonces corte en X cuando X igual a 0. ¿0 está dentro de mi dominio? Sí, porque yo dije que los dominios son todos los reales. ¿Se entiende? Corte en Y. ¿Qué hacía el corte en Y? A la función la evaluaba en 0, ¿no? Entonces 0 por E a la 0, ¿cuánto da? E a la 0 es 1, 0 por 1 es 0. Entonces corte en Y, ¿en cuánto? En 0. Corte en Y igual a 0 y corte en X igual a 0. Estoy evaluando la función en 0. ¿Nadie se perdió? ¿Están ahí todavía? ¿Sí?
3. ¿Qué calculaban? Punto 3. Simetría. 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 Lo primero que hacía era evaluar la función en menos x. Entonces me va a quedar menos x por e elevado a la menos x. Así quedaría, ¿no? Es decir, quedaría menos x sobre lx. Esta sería la función. Esta sería la función, bueno, puedo expresarla así o así. Esta es la función valorada de menos x. La función original es igual a x por e de lx. ¿Es igual a esto? No, ¿no? Entonces es distinto. Entonces ya sabemos que par no es. La comparo con la función negada. La función negada o niego el primer término o niego el segundo, ¿no? O pongo el menos acá o pongo el menos acá. Perdón, x solo es acá. O pongo el menos acá, porque tengo el menos que tengo que poner antes. O niego el primer factor o niego el segundo. Pero cualquiera de las dos no se compara con esta, porque en realidad nunca voy a negar acá arriba. Porque el menos, la función negada es poner un menos antes nada más. Un menos antes puede estar acá o puede estar ahí para que ustedes quieren verlo. Pero igual no se cumple tampoco con esta igualdad. Entonces, sin simetría. Sin simetría. ¿Se entiende? Porque no es igual. Acá tiene, esta es parecida a esta, pero el menos está elevado a la menos x, y acá no está elevado a la menos x, no hay forma que ponga menos x en la función negada. Vamos al cuarto punto. En realidad, ¿qué pasa en el cuarto punto? No tenía que calcular los límites laterales de continuidad. Yo había dicho que no domina entre los reales, entonces, ¿qué voy a poner acá? Que la función es continua. Todavía no nos tocó ninguno con límite lateral. Y tampoco para clasificar la discontinuidad, porque al decir que son todos los números reales, o todo real es positivo, todo real negativo, no hay punto de discontinuidad, si la función es continua. ¿Sí? ¿Seguimos? 5. Vamos con las asíntotas. ¿Asíntotas verticales tiene? No. ¿Por qué? No tiene. Exacto. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el dominio eran todos los reales. Vamos a la asíntota horizontal. Vamos a ver qué sucede cuando el límite de x tiene un valor muy grande. La función es x por e de la x. Infinito. El infinito es infinito. Infinito por infinito es infinito. Para allá crece infinitamente. Vamos a ver qué pasa cuando el límite de x tiende a menos infinito. Entonces va a ser x por L de x menos infinito por L menos infinito 0. Infinito por 0. Acá hay me aparece una discontinuidad, ¿no? Perdón, me parece una indeterminación, porque me da menos infinito por 0. Esto me da menos infinito por 0, que esto es una indeterminación. No puedo decir todavía cuánto da el valor. Entonces, ¿cómo se calcula este tipo de indeterminaciones? ¿Se acuerdan? Tengo que bajar uno de los términos. Supongo que yo voy a dejar Lx arriba. No, me parece que va a ser más fácil bajar el Lx. Voy a dejar el x arriba y voy a bajar el 1 sobre Lx. Cuando el límite de x tiende a menos infinito. Entonces va a quedar arriba, queda menos infinito, y abajo va a quedar L de menos infinito es 0, 1 sobre 0 es infinito. Hay una determinación infinito sobre infinito, entonces ahora puedo aplicar el L'Hopital, ¿no? Ahora puedo aplicar el L'Hopital. Entonces el límite de x, cuando tiende a menos infinito, entonces la derivada de x es 1, y la derivada de 1 sobre Lx o menos 1 sobre Lx, esto es lo mismo que L menos x. ¿Se entiende? Si ustedes tienen que derivar esto, la derivada de menos x es menos 1. La derivada de menos x es